Queridos amigos, buenas tardes. Como se dice en España, yo no sé hablar español, desgraciadamente, pero con mucha impaciencia estaba esperando por nuestro encuentro, porque yo conozco Barcelona y me encanta esta ciudad. Y el tema que vamos a discutir hoy me parece muy cercana a todos los docentes, padres, a la comunidad pedagógica, porque tiene que ver con cada niño y cada familia. Con su permiso, ahora voy a poner la presentación y vamos a empezar a trabajar. Solamente me queda presentarme. Yo me llamo Galina Danilova, soy docente, soy profesora asociada, doctora en pedagogía en la Universidad Estatal de San Petersburgo. En el marco de la cooperación, con mucha alegría, sigo las conferencias de mis compañeros que ya habían presentado algunos temas de charlas. Entonces estoy poniendo la presentación. El tema que me ha parecido muy relevante se llama el trabajo en el equipo de un proyecto como vía hacia la socialización de una persona. Es importante hablar de esto desde el punto de vista de la ciencia contemporánea, de la disciplina de pedagogía, de la práctica escolar y el trabajo con los niños en diversos colectivos infantiles e incluso dentro de la familia. La socialización de una persona, como sabemos, es un camino de integrarse en los valores comunes, entrar en la vida adulta, fortificar las normas de la cultura, etcétera, etcétera. Y los niños, que cambian mucho con el progreso, hoy día a veces se pierden en el campo enorme de información, en el camino de la socialización. ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Cómo podemos apoyarlos estando junto a ellos, enseñarlos a reunirse y cooperar? De esto vamos a hablar hoy. El problema de la socialización de un niño de hoy. Y yo he intentado destacar el contexto global porque entiendo que, por supuesto, en Rusia a lo mejor hay algunas particularidades específicas en un niño o un adolescente, pero me parece que los aspectos que les voy a hacer ver, a ustedes también como profesionales de trabajar con los niños o como padres, también los entienden, como todos nosotros que somos ciudadanos de esta nueva realidad. Por favor, presten atención a esta imagen, a estos problemas, porque después le voy a pedir que volvamos en nuestra conversación precisamente a este inicio. ¿Qué es lo que podemos considerar hoy problemas de la socialización de un niño? En primer lugar, destacamos el problema de formar la seguridad social de un niño a partir de la edad preescolar. Este término de la seguridad social es usado en las ciencias por los sociólogos, psicólogos, pedagogos y quiere decir que la seguridad de sí mismo y de sus propias fuerzas, de saber comunicarse con las personas, estar dentro del contexto, ser bueno, como diríamos, esta seguridad se forma ya a la edad preescolar, pero desgraciadamente a veces no llega
ni a la hora de ser adolescente, ni joven en general. A veces una persona adulta puede no sentirse seguro desde el punto de vista de su madurez social y en los niños es un gran problema también. Por supuesto, no podemos evitar el hecho de que el torrente de información perpetuo que abarca a los niños y a los adultos, nuestra interacción es un problema serio y tenemos que preguntarnos dentro de él y el pensamiento crítico es lo que nos ayuda a orientarnos, sí, saber trabajar la información, seleccionar la información, comprobar la información, analizarlo desde diferentes puntos de vista. Sin esta capacidad no podemos hacer los adultos. La influencia del progreso en las normas y las relaciones sociales nos parece poco visible, pero en realidad si vemos hace 10 o 15 o incluso 20 o 30 años, vamos a ver que las normas sociales han cambiado muchísimo en la sociedad y la cultura. Y algo que antes no se consideraba muy digno, urbano en la conducta de un niño, algo que era reprochable en los maestros, en los padres, hoy ya es algo tolerable y por eso nos damos cuenta de que el progreso también tiene su influencia y a veces los niños saben más cosas que los adultos y nos pueden enseñar algo que todavía no conocemos, dominan mejor las tecnologías. Para ellos, la vida real parece que a veces está dentro del espacio virtual y por eso vemos que las pautas sociales, que por supuesto son conservadas por cada sociedad y cada escuela intenta conservarlas, son influenciadas por el progreso. Y luego destacaría el problema de la comunicación extrañada de los adultos y los niños, así la llamo. Aquí vamos a ver el ejemplo. Por supuesto, cada uno de nosotros ha estado en una situación de estar con nuestro hijo en las habitaciones contiguas, pero en vez de hablar directamente, nos mandamos mensajes o imágenes en algún messenger y, y es también una especie de comunicación. Lo mismo puede suceder en la situación de docente-alumno en el colegio. Yo no soy solamente investigadora, soy consultante en una escuela en San Petersburgo, en un colegio, y veo mucho el conflicto entre el alumno y el maestro que sucede en una clase, pero los alumnos discuten este conflicto en el Messenger. O puede suceder también con el maestro, a lo mejor llegan a un acuerdo dentro de este Messenger. Entonces, esta comunicación extrañada es algo bastante peligroso a mi juicio, porque según las pautas de la socialización, no le permitimos al niño en la comunicación personal, de la comunicación real, a dominar las normas de comunicación con otra persona. Luego, el alto nivel de la incertidumbre de las pautas, normas sociales. Los niños lo sienten muy bien. Nosotros, los adultos, somos los que creamos este problema. Cuando sin querer tenemos los estándares dobles y lo que en un caso está bien o por lo menos normal, en una situación con un niño decimos que esto está mal o es repugnante. Por ejemplo, las mentiras infantiles. Luchamos contra este fenómeno, criamos en un niño la sensación de la justicia y la vergüenza de si está diciendo mentira, pero a veces nosotros mismos utilizamos los hechos sin comprobar y a veces a conciencia mentimos
pero nos parece algo permisible porque los adultos tienen algunas tareas superiores para cumplir. Y luego destacaría al final, no sé si se ve, lo último son las expectaciones demasiado altas por parte de los padres hacia los hijos. Es que, por ejemplo, los psicólogos rusos en sus últimas investigaciones con una gran cantidad de niños que acababan de empezar la primaria, entonces los que tenían 7 años del primer grado, descubrieron que cada niño era como si llevara junto con su mochila una gran carga de las expectaciones de sus padres, que iba a ser el mejor, que iba a sacar las mejores notas, que iba a hacerlo todo bien, que pronto iba a tener éxito, etcétera. Casi hasta su vida adulta se construye esta trayectoria. Entonces, las expectaciones demasiado altas dentro de las que uno tiene que corresponder. Tú tienes que corresponder a mi espera, dicen los adultos, y esto hace una impronta en los niños empiezan a tener vergüenza, a tener miedo de no corresponder, se vuelven tímidos, tienen el problema de no éxito y pierden la motivación para estudiar y otras cosas. Entonces, el problema de la socialización en el contexto global, donde estoy segura existen unas ideas semejantes a las de nuestro país, pueden existir en España o en otras partes, porque todos los adultos quieren que sus niños sean buenos, mejores, etcétera, etcétera. Y resulta que la socialización es un proceso en el que un niño, sobre todo un adolescente de, de poca edad, a partir a lo mejor de los 11, 12 años, se hace una pregunta. La sociedad que quiere que yo sea qué tipo de persona, pero otra pregunta más importante para él, ¿qué tipo de persona quiero ser yo mismo? Y entonces sucede una metamorfosis en el cambio de la conciencia profesional o científica de los pedagogos, los docentes, lo cual también se menciona en las recientes investigaciones, por lo menos aquí en Rusia. Esta metamorfosis consiste en que hace unos 15 o 20 años, los docentes, los padres, los maestros, los profesores, poníamos en el primer lugar la importancia de esta pregunta. Decíamos, mírate, ¿cómo crees? ¿Cómo te ve la sociedad? Si la sociedad quiere que seas qué tipo de persona. Y ahora, en los últimos 15, 20 años, por lo menos los 10 últimos años, más veces oímos esta postura de los docentes. Mírate, la pregunta más importante es qué persona quieres ser tú mismo. Y por supuesto, nuestra tarea en la socialización, si estamos hablando de este proceso complejo de integrar la seguridad social en un niño, nuestra tarea es llegar junto con él a un consenso. Lo más importante es qué persona quiere ser uno y por qué quiere ser así y no así. Y por supuesto, aquí surge la pregunta general, ¿qué conflicto, qué contradicción va a surgir si tú no puedes dominar los dos aspectos? Y nuestra conversación de hoy va a ser una búsqueda
de los métodos en la pedagogía, en la práctica, en el trabajo con los niños que permitan superarlo y superar todo lo que para un niño puede ser a veces demasiada responsabilidad. Para que nuestra conversación sea más comprensible, voy a llamar su atención al trabajo mundialmente conocido, escrito por investigadores norteamericanos y suizos, de Alec Driller, la educación cuatridimensional. Hoy, desgraciadamente, no vamos a tener tanto tiempo como para hablar en detalle sobre este libro, pero si lo buscan y lo analizan, van a ver una cosa muy importante, que resulta que en el proceso de formar la madurez o la socialización en un niño, podemos apoyarnos en cuatro factores. Tres de ellos son conocimientos, habilidades y el carácter. Y estos son los de siempre. O sea, nuestros antecesores, abuelos, bisabuelos, padres y nosotros mismos, cuando crecíamos, nos apoyábamos en que una persona que deseaba ser un miembro digno de la sociedad y ha decidido que va a ser un miembro de la sociedad, posee conocimientos, por eso estudiamos, forma las habilidades relacionadas con la conducta, la persona, la futura profesión a lo mejor, y forma el carácter, lo ayudan los adultos. Es decir, el componente emocional aquí también está en un lugar muy importante, la autorregulación, cómo puedo regular mi comportamiento, qué actitud tengo hacia las personas, qué espero de su actitud hacia mí. Estos tres factores, como ya he dicho, ya habían sido conocidos desde hacía mucho. Pero en este libro, La educación cuadridimensional, nuestros compañeros destacan el cuarto factor, y esto es algo que se llama la metaeducación. Y sin este enfoque, hoy no podemos formar a una persona madura, digno miembro de la sociedad. ¿Qué es el enfoque metadisciplinario? Esto quiere decir que organizamos la enseñanza de un niño en el colegio o el colegio de formación profesional o en la universidad. Organizamos esta enseñanza de manera que una persona pueda aprender ella misma, que no solamente chupe los conocimientos, las fechas, los acontecimientos, los hechos, sino para que aprenda a hacer algo él mismo y sobre todo para que sepa aprender independientemente y entienda cuál es la importancia del conocimiento y cómo, con qué métodos cognitivos, de manera independiente, a través de la motivación, aprenda a entender y recibir la información de todas partes. Este cuarto factor da la posibilidad de llamar este libro Educación cuatridimensional. Si hablamos en breve del proceso mismo, como lo definimos la socialización de la persona, es el proceso de formar las relaciones sociales, donde las capacidades básicas son la comunicación, la autorregulación social emocional y la cooperación. La cooperación es la palabra clave en nuestra conversación de hoy. ¿Qué es? Yo no sé si han notado que, que la cooperación
con un adolescente de hoy, un niño que tiene a lo mejor 12 o 14 años, es algo difícil para ellos, sobre todo si están en un ambiente desconocido. Hace poco, hace unos años, llevamos a cabo una investigación conjunta con los psicólogos daneses de la Universidad Real de Copenhague, que trataba de para dónde se ha ido el juego en la calle, en una ciudad. Aquí está un edificio, aquí está la calle, hay varios niños, es el mundo en el que existen, pero ya nadie juega en el patio, o casi nadie. Entonces hubo unos tests especiales donde intentamos observar cómo los niños construyen sus relaciones. Si, por ejemplo, acaban de conocerse y no tienen ningún dispositivo, ningún móvil en la mano, y solamente pueden comunicarse o inventar algún juego conjunto. Y supongo que ustedes también entienden cómo ha terminado todo. Ha sido algo muy difícil. La situación de la cooperación es súper necesaria en nuestro mundo, es absolutamente necesaria en nuestros niños, porque la cooperación es la capacidad de ver y escuchar a otro, oír su opinión, aceptar de manera tolerante su punto de vista y después, reuniendo los esfuerzos, dedicarse a alguna actividad. Y para enseñar las capacidades de cooperación, aquí, por ejemplo, en los colegios rusos existen métodos especiales. Nosotros llamamos estas clases las clases de tecnología social. Los niños aprenden ahí a hacer algo juntos, crean proyectos de los que voy a hablar ahora, pero ¿cómo se realiza? A través, sobre todo, de lograr un acuerdo entre varias personas. Si una clase se divide en varios grupos, tienen el objetivo, en la primera etapa, llegar a un acuerdo de las reglas sobre quién va a ocuparse de qué, etcétera, etcétera. Luego también puede haber el método de aprender a escuchar. Hay métodos de la escucha activa, de la escucha de personas desconocidas para conocerse más. Y entonces los niños de quinto o sexto grado, o sea, los niños de 11 12 años, se dedican a esto para aprender a comunicarse. Otra cosa que me parece muy importante mm, es aprender a hacer las preguntas correctas, porque una pregunta correcta contiene la profundidad, el deseo de escuchar la respuesta, no simplemente precisar alguna cosa, ¿cómo estás? Todo bien, sino hacer una pregunta a otra persona precisamente para escuchar qué es lo que considera esta otra persona sobre algo. Entonces, el aprendizaje de la comunicación es algo muy importante que está presente en la escuela de hoy. Cómo solucionar los problemas de la socialización en el colegio, crear las posibilidades para la experiencia social o las condiciones para desarrollar las principales capacidades de una persona contemporánea. Aquí otra vez estoy pasando hacia el conocimiento global porque estoy muy segura de que el colegio europeo, igual que el norteamericano o los colegios en otros países, por ejemplo en Rusia, todos nosotros conocemos los que son las 4K de, de la escuela de hoy desde el punto de vista de una persona de hoy. Son la creatividad, comunicación, cooperación, pensamiento crítico. También podemos leer sobre esto en la educación cuatridimensional, pero aquí quiero solamente hacer ver una cosita.
porque estoy segura de que todos ustedes entienden muy bien lo que significan estas palabras que vienen aquí en rojo, pero ¿cómo formamos esto? ¿Qué método se selecciona para trabajar con más relevancia con los niños en estos temas? De esto vamos a tener que hablar. Nuestra propuesta, la mía en particular, es que tenemos que poner atención en cómo funciona el método de los proyectos. Ustedes saben bien que el método de los proyectos como tecnología surgió hace mucho, a principios del siglo XX, y había sido descrito de manera más tecnológica en los trabajos de John Dewey, que es un psicólogo norteamericano, pero como resulta, en la historia, cualquier escuela nacional en Europa o en la Unión Soviética de aquel entonces utilizaba este método de manera diferente y los maestros de manera intuitiva querían dominarlo porque el proyecto era una causa común para todos los escolares que se juntaban para alguna misión y el proyecto no solamente los une y los dirige hacia la comunicación, la cooperación, sino también exige un estudio serio de un tema. Es decir, aquí se entrena la función cognitiva, aquí se entrena el pensamiento crítico. El proyecto exige saber planear, ya son habilidades de, por ejemplo, el comportamiento de los negocios, saber planear tu actividad, la actividad del grupo. Al final, el proyecto supone que tú solo no vas a poder trabajar con comodidad y con interés, pero si estás dentro del equipo, el equipo del proyecto es una fuerza sinergética que obliga a llegar a un buen resultado. Los proyectos escolares en la escuela de hoy en Rusia tienen un espacio muy grande en el estándar de educación estatal. En este estándar pone, y es algo que se cumple con mucha rigurosidad, que saber trabajar en proyectos empieza ya a enseñarse en la escuela primaria. El tema de los proyectos en la primaria tiene que ser algo accesible a los niños, pero ya en la primaria enseñamos a los niños pequeños a entender que hay diversos proyectos, hay investigaciones, por ejemplo, cuando queremos adquirir nuevos conocimientos. Existen proyectos creativos, por ejemplo, de teatro, cuando ponemos en escena alguna obra. Existen proyectos sociales, científicos, tecnológicos, etcétera. Y luego, en la secundaria, sobre todo a la altura ya del instituto, a los 15, 16 años, los niños tienen un tiempo especial en su horario para consultarse con su tutor o ayudante para elaborar proyectos y, y esto es algo normal dentro del marco del proceso educativo. Entendemos por el proyecto escolar que tiene que estar presente la idea. O sea, nosotros, junto con los niños, pero muchas veces los niños independientemente encuentran una idea que les interese y que corresponda a sus motivos en esta situación. Y con esta idea empiezan a trabajar el adulto, o sea, el docente o el tutor o el consultante puede hacer algunas sugerencias, pero normalmente la idea solamente depende de los niños. Luego, el proyecto es el texto, es algo importante porque hay que
formar, redactar el texto siguiendo la estructura, cumplir las exigencias, los requerimientos que van a ser útiles ya todavía en la universidad y en el trabajo adulto en cualquier profesión. El texto tiene que ser claro, lacónico, a veces intenso, dependiendo de su dirección. Luego, el proyecto es un plan, es un buen plan donde se calculan los recursos, se redacta un mapa de las acciones, en qué orden, cuándo, con quién, en qué espacio va a realizarse algo para cumplir con el proyecto. Luego, el proyecto es una actividad organizada que permite seguir rigurosamente el plan y lograr el resultado. Y lo más interesante es el resultado o un producto, como lo llamamos, porque muchas veces los proyectos creativos se convierten en alguna aplicación, por ejemplo, o una colección de poemas o un espectáculo. Puede ser un proyecto social que ayuda a lo mejor a las personas mayores. Y este último punto, el producto o resultado, tiene que ser defendido y el que lo hace tiene que responder a las preguntas de los docentes o de quien sepa saber algo del proyecto. Las palabras claves y los sentidos claves de diferentes proyectos, aquí la imagen está un poco movida, perdonen, pero se trata de que existe el proyecto, existe la investigación, y si es el proyecto que lleva un producto, tiene que tener siempre una idea y no exigimos una hipótesis, una investigación amplia. En otro caso, si es el proyecto de investigación, los niños a veces realizan una investigación entera y luego ponen una hipótesis que tienen que comprobar o rechazar. Las señales de un proyecto son varios. Yo no voy a parar ahora en esto. Esta presentación estoy segura de que va a estar en los materiales de nuestro curso. Y si tienen alguna pregunta, me la van a poder hacer más tarde. Y ahora voy a llegar a los ejemplos de proyectos escolares. Espero que estos ejemplos permitan ilustrar mejor lo que estoy intentando decir. Aquí tenemos un nombre cómico, Shakespeare en una caja, y voy a hablar un poco de este fenómeno maravilloso. Es que el equipo de mis compañeros del Instituto de la Pedagogía llevamos muchos años trabajando en el Centro de Educación Especial que está en Sochi y se llama Sirius, y donde se reúnen los niños talentosos. Y tenemos que trabajar en la dirección de formar el amor a la lectura. Y cuando veíamos a estos niños que llegaban de diferentes lugares, de pueblos pequeños, ciudades pequeñas, y trabajaban con los adultos docentes que también llegaban de diferentes lugares, entonces nuestros equipos de adultos y de niños inventaron esto, que teníamos que hacer un proyecto que permita a otros niños amar la lectura. Y un equipo inventó este nombre, Shakespeare en una caja. Quiero decir que pensaron una caja mágica donde ponían pequeños atributos de teatro que permitían llegar a cualquier clase, en cualquier escuela rural con esta caja y poner una obra de teatro, por ejemplo, de títeres, con algunos accesorios simpáticos, y todo esto basado en las obras de Shakespeare. Aquí tenemos el texto donde la niña escribe: en nuestro pueblo no hay teatros. Por eso, todo lo que pasa en el escenario entre las bambalinas para nosotros durante mucho tiempo había sido un misterio. Intentamos con una caja de cartulina crear un teatro de la mesa en el que
pusimos unos episodios de las obras de Shakespeare que estudiábamos este año. Así los niños pusieron este proyecto social de cómo hacer llegar a Shakespeare en una caja en cualquier clase de escuela rural. El segundo proyecto pertenece a los niños del noveno grado de la escuela número 55, la escuela académica en San Petersburgo, que tiene muchos niños en los novenos grados, son como 300 personas, y cada noveno grado empezó a pensar un proyecto dedicado a Pushkin. Ustedes saben que Pushkin es la prioridad absoluta y autoridad absoluta en Rusia, sobre todo en el colegio, sobre todo para los niños. Entonces inventaron esta historia de Pushkin en mi móvil. Es este espacio precisamente donde los adultos dejan de regañarlos si los niños están utilizando los móviles. ¿Cuál es la idea? Fueron al museo de Pushkin, bastante cerca de San Petersburgo, a un lugar que se llama Pskov, una ciudad que se llama Pskov, y ahí cerca de esta ciudad existe la finca donde Pushkin pasó varios años de su vida y tiene un museo muy grande, mundialmente famoso, y, y todo el ambiente está impregnado de Pushkin. Entonces ellos fueron hasta allá y el equipo del proyecto, cada equipo tenía 7 personas, 8 personas, leían los poemas de Pushkin con su móvil, hacían un vídeo, luego montaban una película y enviaban estos vídeos a sus compañeros de clase, a los padres, a los hermanos pequeños, como si invitaran a leer a Pushkin, porque Pushkin es muy contemporáneo, cabe en nuestro móvil que nos gusta tanto y vean lo que han tenido. Me parece muy simpático. Le gusto a las damas porque soy tímido. Entre ellos hay una y su mirada es tan tímida y las mejillas tan oscuras. Es estricta. Me sorprende su inteligencia. Es muy celosa. Es muy orgullosa con todos. Y solamente yo tengo el acceso. Anoche me juraba que iba a mirar a diferentes partes, me iba a envenenar. Así es su amor. Está dispuesta a ir, aunque sea al desierto, a seguirme. Es mi condesa sevillana, mi diosa, pero no voy a decir su nombre. Esto es un ejemplo de este proyecto y en realidad es enormemente popular y los niños tienen la idea de organizar un proyecto semejante, literario, con la obra de Turgenev o de León Tolstoy, porque en el marco de sus proyectos, de los viajes educativos, viajan mucho por Rusia, sobre todo a los lugares donde nuestros genios, nuestros autores vivieron en su momento, crearon sus obras. Y por supuesto, ver a estos muchachos que tienen 15 años y este poema que han citado se llama así, El paje o los 15 años. Y entonces con el fondo de este pueblo antiguo hacen un video con su móvil de cómo ven a Pushkin. Es que para la socialización, para que un niño, un adolescente tenga ganas de ser mejor, de, de formarse más en la cultura, tiene que tener motivación, tiene que tener una línea comprensible, entender que esto está bien y de tanto en tanto nos dirigimos al patrimonio de nuestros docentes y existe ahí una ley, que son las leyes de la vida de un colectivo infantil.
Son las leyes que se estudiaron no solamente de manera científica, sino son comprobados, confirmados por la práctica de diferentes docentes que trabajan con los equipos infantiles. En los proyectos, vean estas leyes, a lo mejor les van a parecer importantes. Primero es la positividad, la actitud optimista, la actitud espabilada. Esto no quiere decir que tenemos que estar sonriendo sin parar todo el tiempo, pero el niño, su psicología es así, que le es más fácil superar las dificultades si cree que todo está bien y que mañana va a ser todavía mejor. Luego, la segunda ley es la sensación de la dignidad propia que proviene de la idea del valor de su colectivo, su equipo. No solamente estoy dentro de un grupo de los niños que me son simpáticos y a lo mejor simplemente no aburro entre ellos, sino sé que tenemos valores comunes y por tanto nuestra dignidad común, la idea de estar rodeado de buenas personas, es algo que funciona, hace funcionar todo mejor. La unidad amistosa entre los miembros del colectivo, el respeto mutuo, la atención a la opinión ajena, la sensación de estar protegido de cada miembro, la actividad, la actividad que es a veces muy difícil, la actitud activa, que es a veces muy difícil de formar, es algo muy difícil de pedir. Cuando decimos sean activos, no estén dentro de sus móviles, vamos a proponer algo, vamos a hacer algo juntos. Entonces, esta actitud activa, estar dispuesto a hacer algo junto, no proviene de la nada, surge precisamente de las leyes que acabo de mencionar. Cuando uno siente el orgullo, la seguridad y la dignidad. Y luego la costumbre, como cualquier tecnología, como por ejemplo en la crianza en general, queremos que nuestros niños tengan buenas costumbres. La costumbre del planeamiento conjunto, siempre estamos trabajando juntos, llegamos a una opinión conjunta y también somos discretos en nuestras emociones, no criticamos mucho. Entonces, estas leyes de la vida del colectivo infantil están en los trabajos de Anton Makarenko y de Igor Kohn, de Liev Vygotsky, de nuestras estrellas de la pedagogía. Y no podemos olvidarnos de estas prácticas. Bueno, unos minutos más sobre los pasos que llevan a buenos proyectos. Es sobre todo definir la dirección de la actividad, el objetivo para crear el equipo, es discutir las reglas de formar el equipo junto con los niños. O sea, yo como docente práctica he pasado por varios fracasos de formar equipos infantiles o proyectos para una competición o alguna causa común. Ellos no toleran que nosotros lleguemos y desde arriba, como si fuéramos los principales, si tuviéramos todo el conocimiento, les dijéramos, ahora ustedes van a ser un equipo, esto no puede suceder, tenemos que hablar con ellos sobre cómo lo ven, sobre qué reglas van a poner, definir al líder, porque a veces sucede que existe un líder informal, algún adolescente que sabe muchas cosas, comparte mucho, y en otros casos no surge un líder de inmediato, y aquí tenemos que ayudar, y a veces ponemos los líderes de turnos, liderazgo distribuido, y esto funciona bien en el trabajo con la clase. Y luego el trabajo conjunto en la idea del proyecto, la elaboración de los objetivos. Vean que tenemos la mejor edad
para que los niños sepan cooperar y formar equipos es la primera adolescencia, 11, 13 años y más tarde, porque en sus características psicológicas, las capacidades claves de esta edad son la comunicación, la interacción. Ellos desean comunicarse, manifestarse, conocerse, les surgen las amistades, los primeros amores, las simpatías, y es 12, 13 años, es precisamente esta edad. Y por supuesto, el docente, si quiere trabajar con métodos proyectos, no puede perder esta edad e intenta, junto con ellos, empezar a hacer algo. Una cualidad más, ellos saben establecer las relaciones de trabajo. Todavía no poseen la autonomía que surge después, a los 14, 15, 16 años, cuando ya tienen otros problemas de maduración, pero a esta edad de 12, 13 años establecen de manera buena y bondadosa las relaciones de trabajo, pero nuestro objetivo es lo más importante. Entonces, podemos poner un ejemplo de trabajar en equipo dentro de una clase. Pedimos a los niños dividirse en equipos, sobre todo si es un proyecto educativo. Por ejemplo, en la clase de física nos preparamos para mostrar varias experiencias, varios experimentos, perdón. En la clase de literatura podemos estudiar algún tema con esto. Entonces, el, la clase se divide en varios grupos y cada tiene un subtema que son partes del tema general y luego tiene una conferencia. Y dentro del grupo se definen ellos mismos los roles, quién va a buscar información, quién va a poner la presentación. Y de esta manera cada miembro del grupo tiene su parte de la responsabilidad. Alguien monitorea la corrección de cómo se cumple la tarea. Alguien tiene otros objetivos y aquí hay algo importante, una ley para nosotros los docentes. Si trabajamos con proyectos en una clase, el profesor ya intenta resolver la tarea de esta clase a dos niveles. Es decir, vemos cómo ellos cumplen la tarea, pero también valoramos, estimamos su capacidad de comunicarse, cómo se comunican, qué problemas tienen, o a lo mejor alguien no domina sus emociones, etcétera, etcétera. Aquí tenemos varios aspectos que tienen que ver con cómo se forma el equipo de un proyecto. Me gusta esta fotografía cuando están trabajando con un tema. Y bueno, lo último de esta presentación, ah, algo que me gustaría llamarle su atención. A veces los adultos no imaginamos las cosas como las imaginan los niños. Entonces, imagínense que ustedes son niños. Pueden surgir problemas cuando se forma el equipo. Puede caer casualmente en un grupo y no saber comunicarse con esta gente que le tocó. Está con ellos en la clase, pero no tiene amistad con ellos, no los conoce. Muchas veces se sienten tímidos los adolescentes, tímidos de sí mismos. Es un problema que tenemos que hacer algo con él. Enfrentamos mucho este problema. Hay que tenerlo en cuenta. Puede que no haya escuchado, no haya entendido la tarea y después empieza a sentirse inútil o está acostumbrado a que todo el mundo lo cree poco exitoso y no sabe expresar su opinión. Y aquí la pregunta que tiene que ser la pregunta clave para nosotros, no tenemos que responderlo ahora mismo, pero siempre yo con mis alumnos del máster, cuando están realizando proyectos de este tipo, el trabajo en equipo, siempre les digo que tienen que saber responder qué tiene que hacer el maestro en este caso.
Bueno, aquí también tengo las fuentes, son bien pocas. Es el libro La construcción social de la realidad. Existe en el contexto europeo de Berger y Lachman. Y en la educación cuatridimensional también tengo el link de la imagen de estos vídeos de literatura. Ok, regresamos a la clase. La parte principal de nuestra charla ya ha terminado y si no les importa, podemos hablar o ustedes pueden hacer las preguntas sobre nuestro tema. De momento parece que no hay preguntas. Ok, entonces tengo una propuesta. Piensen en este tema. No es necesario que se haga ahora mismo, que se responda ahora mismo, pero simplemente tenga en cuenta, a lo mejor Мне наблюдается apúntalo, вопросов. la primera imagen de esta presentación, que luego van a poder ver con más detalle esta primera secuencia donde les he pedido que pensemos qué otros problemas del contexto global de la socialización podamos destacar, porque por supuesto he mencionado varias, por ejemplo, las expectaciones demasiado altas de los padres o una gran tensión informacional que no permite a veces a los niños detenerse y descansar, que otros problemas globales pueden surgir que impiden a una persona a dominar las normas y las pautas de la sociedad contemporánea en la que vive y entiende que va a seguir viviendo, que otros problemas podemos utilizar en la pedagogía para tratar estos problemas. Pueden apuntar esta pregunta en el celular o en algún papel. Y si alguien podría responder esto, ahora le voy a estar muy agradecida, pero si no, en su trabajo, por favor, acuérdense de que tenemos que empezar nuestro análisis pedagógico con el análisis del contexto social en el que viven nuestros niños y nosotros interactuamos. En particular, mientras están pensando, los maestros rusos hace poco tiempo llegaron a la conclusión, como resultado de una investigación masiva y de varios seminarios en los que discutimos este problema, llegaron a la conclusión de que los adultos tienen la tendencia de explicar muchos aspectos de la socialización con los problemas de generaciones, de padres y hijos, de que los adultos no entienden a sus hijos, no pueden llegar hacia ellos, los niños no entienden a los adultos, los padres, los docentes, porque hay cierta diferencia cultural, de costumbres, de deseos, y que dos generaciones no van a entenderse nunca, pero hace muy poco, como he empezado a decir, los maestros han empezado a atender a la opinión de que en realidad no existe el conflicto entre los adultos y los niños, existe el problema. Ahora voy a poner la palabra correcta, que asusta a los adultos en primer lugar y no
intentan encontrar el diálogo y oír a sus hijos o a sus alumnos, estudiantes, etcétera. ¿Por qué les asusta? Porque la época en que el maestro se concebía por sus alumnos y por la sociedad y en toda la cultura en general, se concebía como la única fuente del conocimiento, como la persona que podía responder todas las preguntas y tenía la obligación de responder a las preguntas. Y para un maestro no había manera de decir yo no sé, tenía que saberlo todo, ser autoridad, ser fuente de la información. Esta época ya ha pasado, pero se nos hace difícil reconocerlo porque luego surge la pregunta de qué tenemos que hacer entonces. Si yo entro en la clase y yo mismo entiendo que no solo aprenden conmigo, no solamente se alimentan de formación conmigo, y a veces existen casos en que yo aprendo y ellos me dan conocimientos y habilidades. Entonces tenemos miedo de perder esta autoridad. Y luego, después de estas conclusiones hechas en seminarios, llegamos con mis compañeros hacia el pensamiento de que tenemos que preparar el material que permita encontrar los métodos de cómo un docente de hoy puede seguir en el diálogo y no tener miedo de ser incomprendido por parte de sus alumnos. Y la interacción y la cooperación en algunos temas interesantes, investigaciones, proyectos, teatro, algunas acciones de este tipo, es algo que parece que puede ser el camino hacia la comprensión mutua. Queridos compañeros, ya he terminado. Por muchos o por pocos que estemos ahora dentro de este aula virtual, les agradezco a todos. Muchas gracias por habernos encontrado. Muchas gracias. Luego ponemos estos vídeos en YouTube y luego más gente los está viendo. Pues vamos a seguir trabajando. Un gran agradecimiento hacia la Casa de Rusia y a todos los compañeros que me han ayudado a dar la charla hoy. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias a usted. Gracias por la charla.